Hoy llegamos al final de estas 3 semanas de estudio sobre el origen del mal. Y hemos ya visto cómo no podemos escapar la realidad de que existe una lucha, un conflicto, una tensión entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Y hoy queremos concentrarnos un poco en hablar sobre cuáles son las armas que usa Dios y las que usa Satanás en este conflicto. ¿Existirán algunas reglas de combate en este gran conflicto entre el bien y el mal? Quédate con nosotros para explorar esto y mucho más en Estudiemos Juntos. Hola, saludos. Como todas las semanas estamos acá en otra edición de Estudiemos Juntos desde los estudios de Forest City en Orlando, Florida, Estados Unidos. Estamos hoy ya casi concluyendo en nuestro primer trimestre de este año y como mencionamos hace un rato, llevamos ya hoy 3 semanas hablando específicamente sobre el origen del mal, cómo surge el mal, cómo podemos entender que el mal existe cuando también existe un Dios de amor y que es soberano. Y hoy vamos a tratar de cerrar este tema, aunque todavía nos faltan 2 semanas más para terminar el trimestre. Y estamos hoy en la mesa con Jennifer, con Joel y con Sammy. ¿Cómo están? ¿Están bien hoy? Bien. ¿Sí? Muy bien, qué bueno. Esa pregunta como que debemos dejar de hacerla porque siempre es bien. Nunca vamos a estar mal. Creo que nunca vamos a decir que estamos mal. Estoy muy mal. Pero bueno, gracias por estar acá como siempre. Y nada, vamos a comenzar rapidito con una oración y le caemos al tema rapidito. Jennifer, ¿pudieras orar? Sí. Querido Dios, gracias te damos por este día hermoso que nos has dado, un día más de vida y por la oportunidad, Señor, de poder abrir tu palabra, estudiar y dialogar juntos, Señor, para llegar a las conclusiones que tú quieres que lleguemos. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros y con todas las personas que están conectadas, Señor, que puedan ser bendecidos a través de este proceso. Háblanos, Señor, y úsanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí en la tierra, cada vez que hay un conflicto bélico, una guerra, se han estipulado ciertas pautas, ciertas reglas que se espera que ambas partes o las más de 2 partes, si están en un conflicto, cumplan. Por ejemplo, hay reglas en cuanto a cómo tratar a los prisioneros de guerra. No se les debe torturar, se les debe dar comida y todo lo demás y muchas veces se intercambian aún prisioneros de guerra. También hay reglas en cuanto a cómo tratar a los civiles en caso de que haya una guerra en un lugar donde hay civiles, donde se estipula que ningún lado va a matar ni a poner civiles en riesgo porque son civiles, no son soldados. Y cuando hablamos de la guerra cósmica, como llama la lección o como tal vez dentro de los círculos adventistas se le llama, este conflicto entre Dios y Satanás, entre el bien y el mal, la pregunta que esta semana la lección propone es: ¿habrá reglas de combate también en esta guerra entre Dios y Satanás? ¿Quién estipuló esas reglas? Y si existen esas reglas, ¿ambas partes las siguen? ¿O sabemos que Satanás es desobediente y todo lo demás? ¿Será que Satanás no la sigue y Dios tiene que seguirla? Y vamos a hablar un poquito de eso. Hoy ese es el tema principal. Pero antes de eso, como base para ir allá, a manera de repaso, hemos estado analizando 2 cosas específicas que la Biblia enseña sobre Satanás. Una es que Satanás tiene dominio sobre esta tierra. O sea, a la Adán y Eva haber creído la mentira que Satanás propuso sobre Dios y dudar del carácter de Dios y lo que Dios había hecho, esa autoridad que se le había dado a Adán y a Eva sobre el planeta Tierra, ahora ellos se la pasan a Satanás y ahora Satanás es el príncipe, el Dios, el que tiene el gobernador de este mundo. ¿Satanás tiene dominio sobre esta tierra o sobre los que habitamos esta tierra? Yo creo que las 2 cosas. Las 2 cosas. Me parece a mí. Porque Satanás, por ejemplo, puede crear tormentas, que es la naturaleza, puede causar terremotos, causar fuegos incluso. Y también aquellos que han decidido no entregarse a Jesús o aceptar la revelación de Dios, están bajo su dominio, que es lo que vamos a analizar ahora. Eso es una. Satanás tiene control. Vamos a leer algunos textos sobre eso. Sammy, búscate Juan 12:31. Joel, 1 de Juan 5:19.
Y Jennifer, 2 Corintios 4:4. Estos son unos textos que habíamos leído ya, creo que fue en el primer tema que hablamos sobre esto del mal, o el segundo. Pero a manera de repaso vamos a leer estos 4 textos que nos indican justamente que Satanás tiene dominio sobre no solamente los seres humanos y la naturaleza, sino más específicamente sobre todos los reinos de este mundo. Absolutamente todos. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Perdóname. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será expulsado el príncipe de este mundo. Muy bien, ahí lo llama príncipe de este mundo. Un príncipe es una persona que no es el rey, pero es como que el segundo en mando. Él es el príncipe. ¿Qué dice 1 Juan 5:19? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ok, ahí Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno. O sea, no es escapatoria, el mundo está bajo el maligno. Pero dijo, Dios es el... ¿Qué fue lo que dijo? ¿Lo primero? Sabemos que somos de Dios. Somos de O sea, Dios. nosotros Claro. no estamos... Correcto, los que estamos mundo. en Cristo no estamos bajo el dominio de Satanás, aunque estamos en el mundo. Ok. Pero sí el mundo entero está bajo el dominio de Satanás. Okay. 2 Corintios 4:4. Esto es entre los incrédulos, a los que el Dios de este mundo les cegó el entendimiento, para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Muy bien, ese texto está muy interesante porque menciona que Satanás es el Dios de este mundo y que Satanás, al ser el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los hombres con respecto a qué. ¿En qué Satanás quiere que nosotros no veamos? Adiós. A Dios como es. O sí, porque aquí dice Dios y es con lower cap. Claro, O sea, claro. el Dios de este mundo, como que no es Dios. Sino Correcto. O sea, pero el hecho de que Él sea el Dios de este mundo quiere decir a quién consideran primero los seres humanos. O sea, es una cuestión de valores esto. El valor de los seres humanos prefieren estar con el Dios de este mundo. Que incluso a ese Dios de ese mundo muchas veces le ponen Dios en mayúscula. Claro, sí, O sea, porque adoramos, le dan los atributos le de dan Dios. los atributos Claro. de Satanás a Dios. Y entonces cuando yo le doy los atributos de Satanás a Dios, estoy adorando a Satanás. Y más adelante vamos a estar analizando un texto que está muy interesante con relación a lo que usted está diciendo, Joel, porque justamente Apocalipsis 13 menciona que eso va a ocurrir. O sea, en una escala mayor de la que está ocurriendo ahora con la primera bestia de Apocalipsis 13. Pero la parte final del texto decía que él ha cegado la mente para que no crean el Evangelio. Para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. O Muy sea, bien. el carácter de Dios, ¿no? Y justamente eso va con lo que dice Juan, que dice que esta es la condenación del mundo, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas antes que la luz. O sea, prefirieron quedarse con su idea de Dios en tinieblas, que no es cierta, a aceptar la revelación de Dios que trajo Jesús, que trajo esa luz. Claro, nosotros cuando analizamos tinieblas en la Biblia pensamos drogadicción, Exacto. sexo libre, Sí. todas esas síntomas, digamos, de un extremo de la maldad, digamos, si podríamos decir así. Pero cuando habla de tinieblas, tiene que ver con tinieblas con respecto a quién es Dios. Y todo esto, ese versículo, de paso, nunca lo había notado tan claro No, como está ese versículo, ¿no? Está tremendo. Entonces termino con Lucas 4:6, que obviamente Lucas aquí en capítulo 4 está mencionando las tentaciones de Jesús, cuando Jesús fue tentado en el desierto. Y en el versículo, voy a leer el 5 y el 6 de Lucas 4. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. ¿Estaría Satanás mintiendo aquí a Jesús? Cuando le dijo, todos estos reinos se me han sido dados. Hay otras versiones que dicen, estos reinos se me fueron dados y por eso yo tengo autoridad para dárselos al que yo quiera. Para mí, una verdad. Para mí fue dada por Adán. A Adán le entregó la autoridad. O sea, Adán Justamente. sería el rey de este mundo y pues, el diablo es el príncipe. Ujú. Ahora Jesús es el rey de este mundo. Sí. Y sigue siendo el príncipe, digamos, Claro. de la gente que domina a Satanás, ¿no? Claro. Yo lo veo como un reino, por ejemplo, cuando David era rey y Absalón quiso usurpar su trono, David no dejó de ser rey. Aunque Absalón sí usurpó el trono y fue supuestamente rey, pero David siempre siguió siendo rey, simplemente que viene un usurpador. Y ese es el enemigo que usurpó y que tiene autoridad porque pues se la quitó al que la tenía.
pero por eso él sigue siendo el príncipe. Pero anyway, estos son los textos y hay muchos más, que indican que sin duda Satanás tiene un control, un dominio sobre los reinos de este mundo, pero sabemos también que es un dominio controlado de cierta manera. No es que él pueda hacer literalmente, como le dijo a Jesús aquí, bueno, tal vez dárselo a quien él quiera, pero hay un control dentro de este conflicto, hay unos límites dentro de esa autoridad que se le dio a Satanás que Satanás no puede cruzar. Ahora, esos límites no los pone el pueblo de Dios. O sea, es el Espíritu Santo viviendo en los corazones de los hombres. Porque, por ejemplo, en Apocalipsis tenemos esos vientos que dice que están siendo sostenidos y que van a soplar, y una vez que soplen, o sea, Satanás va a tener total dominio, total control, porque somos nosotros los que le entregamos el control a Satanás. En cada persona que se entrega a Cristo y que está viviendo en el Espíritu, le quita poder a Satanás en este mundo. Y justamente eso es tremenda introducción al segundo punto. El primer era que Satanás tiene dominio, pero el segundo punto que la Biblia enseña es que como Satanás tiene dominio, Satanás obra su plan a través de los seres humanos. No sé si hace sentido. Sí, claro, o sea, es a través de los seres humanos que Satanás pueda hacer las cosas. Satanás no le podía pegar a Jesús, no le podía escupir a Jesús en la cara. Estaba prohibido para Satanás. Pero él sí podía influenciar en un soldado romano para que lo escupa. Y entonces lo escupía a través de los instrumentos humanos. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de esto. Vamos a leer 4. Sammy, Ezequiel 28, 11 al 19. Joel, Isaías 14, 3, 4 y 10 al 14. Jennifer, Juan 13, 2 y 27. Obviamente el de Ezequiel y Isaías son muy conocidos. Pero mira qué interesante lo que dice. Ezequiel 28, 11 al 19. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, dedícale un lamento al rey de Tiro y dile de mi parte: Tú, tan lleno de sabiduría y de hermosura tan perfecta, eras el sello de la perfección. Estuviste en el Edén, en el huerto de Dios. Tus vestiduras estaban adornadas con toda clase de piedras preciosas: cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Y todo estaba cuidadosamente preparado para ti en el día de tu creación. A ti, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste. Te paseabas en medio de las piedras encendidas, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló maldad en ti. Eras perfecto en todos tus caminos. Pero por tantos negocios que hacías, te fuiste llenando de iniquidad y pecaste. Por eso, querubín protector, yo te expulsé del monte de Dios y te arrojé lejos de las piedras encendidas. Era tanta tu hermosura que tu corazón se envaneció por causa de tu esplendor, corrompiste tu sabiduría. Por eso yo te haré rodar por tierra y te expondré al ridículo delante de los reyes. Y es que profanaste tus santuarios con tus muchas maldades y con tus perversos negocios. Por eso yo hice que de ti saliera fuego para que te consumiera. Te hice rodar por el suelo y a la vista de todos los que te admiran. Todos los pueblos que te conocieron se sorprenderán al verte. Serás motivo de espanto y para siempre dejarás de existir. Muy bien, aquí cuando tú empiezas a leer el capítulo 28 es una profecía literalmente al rey de Tiro. Pero entonces en el versículo 11 dice: profetiza de nuevo contra el rey de Tiro, pero te das cuenta que la descripción del rey no es del rey de Tiro. Habla de querubín, habla de que estuvo en el jardín del Edén y da indicaciones de que no es ya el rey de Tiro, pero que sí Satanás estaba obrando a través del rey de Tiro, y ahora hay una profecía para el rey de Tiro humano, pero también para el que está controlando al rey de Tiro. ¿Verdad? Que es una referencia indirecta a Satanás. Correcto. O sea, tenemos solamente 4, si mal no recuerdo, referencias directas a Satanás en el Antiguo Testamento. Estas son todas referencias indirectas, ¿no? Correcto. Y que indican que detrás del rey de Tiro estaba obrando Satanás mismo. Vamos ahora a Isaías 14, 3, 4 y 10 al 14. 3, 4. Isaías 14 dice: en el día en que Jehová te dé reposo de tu trabajo, de tus temores y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo acabó el opresor? ¿Cómo ha acabado la ciudad codiciosa de oro? Y del 10 al 14 ahora.
Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este el varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? ¿Hasta qué versículo? Hasta el 14. Ya me repasé. Ya te pasaste. Muy bien, fíjate que comienza diciendo: haz una proclamación contra el rey de Babilonia. Y vuelve dentro de lo que está hablando del rey literal de Babilonia, vuelve y dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero, estrella de la mañana? Tú que decías: subiré. Indicaciones de que no es un ser humano el que está hablando, sino es un ser celestial. Y evidentemente, Lucifer justamente, ¿qué significa? Lucero. O sea, estrella o estrella fugaz o estrella de la mañana. Estrella de la mañana. So, evidentemente, detrás del rey de Babilonia estaba Satanás. Y aquí está muy claro. Ahora, hay una cosa también. Evidentemente, Satanás trata de meter su historia dentro de nosotros. Y nosotros le podemos con nuestras actitudes replicar la historia de Satanás en el cielo, la podemos replicar acá. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en un trabajo de la persona, por ejemplo, que le quiere serruchar al piso al jefe, ¿no? O al compañero. O sea, hacemos exactamente las mismas estrategias que Satanás ha hecho históricamente. Y por eso mencionamos en otro programa que justamente cuando obramos así, ahí nos ponemos como hijos del diablo. Correcto. Porque mostramos el carácter de Satanás. Pero cuando obramos el fruto del Espíritu, o cuando el Espíritu obra en nosotros esos frutos, entonces somos hijos de Dios. Por eso cada vez que tenemos una actitud de rebeldía, y no una rebeldía justificada, porque hay rebeldías que son justificadas, cuando ves una injusticia. Pero, rebeldía contra el pecado es necesario. Correcto. Pero una rebeldía por envidia, por celo, una rebeldía hacia lo bueno, es el carácter de Satanás. Y ahí nos ponemos, cuando reflejamos eso, somos hijos de Satanás. Sí, que a veces lo vemos como que reflejar el carácter de Satanás simplemente es como ser satánico así y cosas oscuras. Claro. Sí, es hacer un sacrificio de gallina. Tomar sangre. Podemos hacer una iglesia. Cuando hago política, la política dentro de una iglesia es el carácter de Satanás. Así mismo. De paso, me hiciste recordar una historia que escuché cuando era muy adolescente que me impactó mucho, porque estaba un pastor contando que este pastor viajaba mucho en Puerto Rico. Y un día en el avión, él siempre quería, viste, que te sientas al lado de alguien y el pastor se siente, bueno, no sé ustedes, yo no me siento tanto con esa obligación, pero él sí, como que el que se sienta al lado de él tiene que hablarle de Dios, decía este pastor. Y entonces siempre estaba orando para que quien se sentara al lado de él para poder tener influencia. Entonces él se sienta y hay solamente un asiento al lado de él y estaba orando para el que se sentara y de momento dice que llega un tipo engabanado, bien vestido, o sea, bien peinadito, entrajado. Entrajado. Para algunas culturas. ¿Algunas culturas no saben lo que es un gabán? No. Okay. Gracias, joven. ¿Cómo se dice? ¿Entraje? Entrajado. Engabanado sería, traje sería la palabra correcta. Okay. ¿Y cómo se llama lo que usan las mujeres? ¿Ah? ¿Cómo se llama lo que usan las mujeres? ¿Qué usan de vestido? ¿No se llama traje? ¿No se le dice traje? No. Ok. Está bien. En Puerto Rico sí. Cosas de la cultura. Claro, sí. Eso fue un paréntesis. Anyway, se sienta este tipo con un maletín, ¿viste? Un profesional. Y él ha dicho, qué bueno que el señor entonces estaba esperando qué oportunidad tomar para engancharlo y empezar a hablar. Entonces, en aquella época, era la época que en cualquier viaje te servían comida, ¿viste? Y entonces cuando llega la comida, la azafata le pregunta, ¿qué quieren? ¿Tenemos pollo o tenemos algo vegetariano? Y el pastor dice, no, quiero algo vegetariano. Y el señor de al lado dice, yo también quiero algo vegetariano. Esto te estoy hablando de los 80 a los 90, que ser vegetariano prácticamente era algo muy común de los adventistas, tal vez nada más. Entonces él dijo, oye, este tipo tiene que ser religioso o algo porque está comiendo algo vegetariano. No, perdón, no fue eso. El tipo le dijo a la azafata, no quiero nada porque estoy ayunando. Y ahí el pastor dice, ayunando, pues este tipo tiene que ser religioso. Y entonces cuando se fue a la azafata, él le pregunta, oye, perdona que me meta, pero noté que tú estás ayunando, yo soy un pastor de la iglesia adventista y no conozco mucha gente fuera de religión que ayune. ¿Tú eres cristiano?
Y el tipo le contesta, no soy cristiano, yo soy miembro de la iglesia satánica. Y nosotros una vez por semana ayunamos para que Satanás destruya familias como la tuya. No. Así. De verdad. Wow. Así. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces pensamos que nuestras acciones... Nuestras disciplinas claro, nuestras eclesiásticas. Claro. Y no sabemos que, sin duda, Satanás también usa muchas de esas cosas para... Sí, que todo para depende confundir, de lo que para- está en el corazón Exacto. y las frutas de la... Perdón, no los frutos de la carne, pero ¿cómo se le dice? Los deseos de la carne, ¿no? Los frutos de la carne. Los frutos de la Sí, carne sí, también se le dice. Bueno, los frutos de la carne, no simplemente todo, aunque sí está la hechicería, está la orgía y todas esas cosas, pero también está el enojo, hablar mal de las otras personas, el chisme, todas esas cosas, eso es satánico. Totalmente. Eso viene del mal. Totalmente. Que no simplemente actuar como una persona dominada por Satanás se ve como alguien endemoniado, alguien Correcto. que anda en santería o cosas así, sino alguien que simplemente está manipulando alguna decisión para lograr algo egoísta, ya es de Satanás. Y justo eso era porque estamos hablando de que, viste, el que es hijo de Satanás no es o el que está poseído, no es el que está botando espuma por la boca, los ojos se le viran, se ponen rojos. Un tipo con traje, con gabán para los que somos más académicos. Más puertorriqueños. Con maletín profesional, estaba, viste, haciendo eso. Pero anyway. Regresando Ajá. un poquito al texto. Yo también lo veo, o sea, me gusta leer esto, lo que estás diciendo, porque lo veo así como tú dices, que el Satanás se demuestra a través de las personas también, pero así como nosotros decimos que las cosas, que es una guerra espiritual, que el enemigo es el que está detrás de las acciones de los seres humanos, que los usa, eso también prueba lo mismo. O sea, es lo Correcto. mismo, pero como que en vez de solamente ver una historia como que en este caso, sino es que en todos los casos yo creo que siempre que está pasando cosas, hacemos cosas malas, que el enemigo está obrando a través de nosotros, Claro. nos está influenciando. Entonces, y eso lo decimos, porque decimos, no mires a la persona, mira quién está detrás de las Correcto. acciones. Y entonces Sí, me gustan siempre- esos versos correcto. porque también como que... Siempre detrás de todo, o sea, detrás de todo mal está el originador del mal, que es Satanás. Pero tampoco muchas veces también le echamos la culpa a Satanás de las decisiones que nosotros en nuestra libertad tomamos. Por ahí hay alguna influencia como quiera. Yo creo que No hay sé. más influencia interna nuestra Sí. que, o sea, porque si nosotros no le damos lugar a Satanás, no tiene acceso Correcto. a nosotros. Pero cuando nosotros le abrimos una puertita, ya comienza todo el mal que está en nosotros, de ahí empiezan las tentaciones y de ahí se agarra Satanás para desviarnos, Exacto. para... Es que es un reino, son dos reinos. Ajá. Entonces, cuando nosotros hacemos algo bueno, estamos actuando bajo el reino de Dios. Cuando hacemos algo malo, aunque no sea que estemos poseídos por 8 demonios, pero al yo hacer algo malo, estoy viviendo bajo el reino o bajo los principios del reino de Satanás. Por ende, Satanás es que estoy viviendo de acuerdo a lo que Satanás quiera que yo viva. O puedo vivir de acuerdo al carácter de Dios, o puedo vivir de acuerdo al carácter ¿Y qué es de hacer Satanás. algo malo? Porque a veces lo definimos hacer algo malo como cosas que son irrelevantes. Hacer algo malo es causarle dolor al prójimo. Eso es hacer algo malo. Eso es algo satánico. Es cuando yo no me importa que mi prójimo sufra por alguna actitud, por alguna ventaja que quiero sacar, por alguna situación, para beneficiarme a mí mismo. Eso es hacer algo malo. Y si cogemos ese concepto, Sammy, que tú acabas de dar y lo elevamos un poco más, aún acciones buenas exteriores Sin la actitud correcta. pueden estar motivadas por una actitud satánica. Correcto. Y por eso... Es que Satanás justamente Correcto. es el rey de la hipocresía. Exactamente. O sea, es el engaño más grande, Ajá. hacerte creer que estás haciendo algo bueno con motivaciones satánicas. Claro. Y así Satanás nos ha engañado muchas veces. Vamos a Juan 13, el versículo 2 y el 27. Durante la cena, el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregar a Jesús. Ok, y el Y 27. el 27... Tras el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿A quién le dijo Jesús esas palabras? ¿A Judas o a Satanás? ¿A Satanás? no, nunca me A lo los había dos. puesto. a Es pensar. verdad. Porque dice, una vez comió el pan, Satanás entró en él y ahí Jesús le dice, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Es como. Me parece como que con fue Pedro. Satanás. Cuando Correcto. Pedro le dijo. Apártate de mí, Satanás. Ajá. Correcto. Está bueno, nunca lo había notado. So, Jesús le eso. está hablando ahí a Satanás, que en ese momento Judas obviamente le habría abierto la puerta y Satanás ahí toma, y eso es algo que a veces todavía no logro entender mucho, las posesiones demoníacas
cómo Satanás literalmente puede tomar control total nuestro, total hasta un límite también, pero que a través de la posesión él puede hacer con nuestros cuerpos lo que él quiera. Claro, pero la posesión de Judas era una posesión como muchas veces nosotros no nos damos cuenta. O sea, no fue como que le empezó a salir espuma de la boca ni nada, sino que fue simplemente a seguir el camino. Pero se prestó motivado por Satanás para cumplir la orden que le dio Jesús a Satanás ahí, ¿no? Correcto. Porque fue una orden. No sé por qué le habrá dado esa orden, ¿no? Porque ya había llegado el momento. Era el momento de la Pascua, era el momento que había que hacer las cosas, era el momento que tenía que... Que lo opuesto de eso es un buen punto. Lo opuesto de eso pudiera ser que Satanás desde el día 1 estaba tratando de llegar a ese punto. Correcto. Y estaba limitado. Y ahí llegó el momento que Jesús le dice, no, ya, ahora puedes hacerlo y hazlo pronto. Y es por eso que yo veo que siempre Dios triunfa a pesar... O sea, el plan de Dios siempre se va a ejecutar. O sea, el plan de Dios se va a ejecutar incluso a través de Satanás. O sea, Satanás va a contribuir siempre al plan de Dios. Aunque no lo quiera, aunque sea un rebelde. Y eso muestra que Dios es Dios, que es soberano y que está por sobre todo, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a analizar un texto que está un poco difícil de entender. En cuanto a esto de que Satanás está detrás de los gobiernos de las personas. Y vamos, y que tal vez arroja un poco de luz también entre estas reglas de combate que existen entre el bien y el mal, los límites que existen. Vamos a Daniel capítulo 10. Y aquí hay una historia muy interesante. ¿Esa es la de Miguel? Sí. Oh. Daniel capítulo 10. Una de las inquietudes más grandes que sí. Vamos a leer del versículo 1 al 14. ¿Quién puede leernos? 14 son... 7, 14, 4, 8, 12. 4. Sí, no, entre 3 que estaba pensando, pero nada, 3 cada uno. Okay. 3, 6, 9 o 4. 4, 8, 12. Okay. Y yo termino con los últimos dos. En el año tercero del rey Ciro de Persia, Daniel, también llamado Belsasar, recibió una revelación. La revelación era verdadera y el conflicto grande. Pero Daniel comprendió la revelación y pudo interpretar la visión. Yo, Daniel, estuve afligido en aquellos días durante 3 semanas. No comí ningún manjar delicado, ni carne, ni tomé vino, ni me apliqué ningún perfume hasta que se cumplieran las 3 semanas. Okay. El día 24 del mes primero, mientras me encontraba en la orilla del gran río Hiddekel, alcé mis ojos y miré, y vi un varón vestido de lino y ceñida su cintura con oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo. Su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorcha de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Solo yo, Daniel, vi aquella visión. No la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo ante esta gran visión, pero no quedaron fuerzas en mí. Antes bien, mis fuerzas se cambiaron en desfallecimiento, pues me abandonaron totalmente. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Me dijo: Daniel, tú que eres muy amado, está atento a las palabras que he de decirte y ponte en pie, porque he sido enviado a ti ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de ellas yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al fin de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Y los versículos 20 y 21, ¿sabes? 20 y 21. Sí. Dice: y me dijo: ¿sabes por qué he venido a verte? Pues porque ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia, y cuando termine de pelear con él, vendrá el príncipe de Grecia. Aparte de Miguel, el príncipe de ustedes, nadie me ayuda contra ellos. Pero yo voy a revelarte lo que está escrito en el libro de la verdad. Ok, interesante que ese era el libro de la verdad. Pero, anyway, el punto que quiero traer aquí es que evidentemente había una guerra espiritual entre el Persia
y Grecia. Es evidente. O sea, y si lees Daniel 9, te confirma. Y si sigues leyendo aquí, te confirma que justo después del el reino de Grecia iba a destronar al reino de Persia. Pero lo que me llama la atención es que este ángel, que no es otro que Gabriel, porque lo dice el capítulo 8 también, perdón, el 9. ¿Cuál? El que se le aparece aquí a Daniel. El que toca a Daniel le dice, yo soy enviado para, desde que tú empezaste a orar, ya Dios había escuchado y me envió. Pero dice, el príncipe del reino de Persia me detuvo por 21 días, 3 semanas que Gabriel no pudo cumplir la misión que Dios le había dado. Y esto es algo que para mí, o sea, no logro entender, pero me parece que es parte de este conflicto cósmico de que, sin duda, Satanás tiene poder. No en sí mismo, estoy tratando de explicar este concepto. Dijimos ahorita que Satanás obra a través de seres humanos. Claro. Evidentemente, Satanás estaba controlando al rey de Persia para que no pudiera hacer lo que Dios quería. ¿Qué era lo que Dios quería que el rey de Persia hiciera? El Medo-Persa con Ciro. Que libere el pueblo y que puedan ir a reconstruir a Jerusalén. Evidentemente, Satanás estaba haciendo algo para evitar eso. Y lo logró por 21 días. Y claro, y Ciro era el instrumento en el campo de batalla. Era. Correcto. O sea, pero al final la decisión la tenía Ciro. Correcto. No la tenía ni Dios, y parece sí. No la tenía ni Dios ni Satanás. No, es que es así. Es que es así. Pero lo interesante de todo es que, según dice Gabriel, en 21 días él tuvo que tener refuerzo. Y llegó Miguel. Y como es que cuando llegó Miguel, el príncipe de Persia no pudo hacer nada más. ¿Qué significa eso? Y esto para mí ha sido una de las cosas que me ha rompido la cabeza, me ha roto la cabeza. Realmente es interesante, es como que, no sé, viéndolo desde una perspectiva humana, y no es que aquí vamos a definir ya esto y llegamos a una conclusión, pero es evidente que Satanás tiene autoridad a través de los humanos, porque Dios, al crearnos en amor, tiene que respetar nuestras libertades de elección. Y evidentemente había una guerra mental y espiritual en el rey de Persia para ¿qué hacer? Ahora, ¿qué hace que el mismo Miguel entre en la batalla cuando estaba Gabriel? Correcto. Y para mí, ¿qué hace eso? Para mí tiene que entrar Miguel cuando el hombre se quiere interponer al plan maestro de Dios. Entonces, por ejemplo, fuerza. No, yo creo que llega más influencia positiva. Y por ejemplo, siempre decimos aquí que ¿cuál es la fuerza más poderosa del universo? El amor de Dios. De alguna manera el amor de Dios se le reveló a Ciro y se rindió al amor de Dios. Sí, también yo pienso que hay cosas por las cuales hay propósitos que Dios ya dicta, o cosas que se tienen que cumplir porque Dios lo dijo. Hay otras cosas que son de mandamiento que no hay tanto, pero de que eso tenía que suceder, llega Miguel a decir, es que no hay nada que lo pueda detener. Y ahora hay otras cosas que van más en nuestra voluntad, como por ejemplo los mandamientos, qué sé yo. No. Si tú pones un árbol y Jesús dice, este árbol que tengo aquí, mi mandamiento es que nadie lo toque, nadie le haga nada. Y los seres humanos con nuestra libertad vamos y ahí hacemos leña con el árbol. Pero si Dios dice que ese árbol, el propósito es que permanezca para siempre, el propósito es que nadie lo toque, no va a haber fuerza que lo detenga. O sea, yo creo también otra de las cosas que es que nosotros cuando estamos con Dios tenemos libertad, y libertad para colaborar con Él. Cuando no estamos con Dios somos esclavos de Satanás. Y por lo tanto, como somos esclavos de Satanás, que Dios nos fuerce no violenta ninguna libertad, porque ya estamos en esclavitud. Y Ciro estaba en esa, todavía seguía siendo dominado por Satanás. Entonces Dios viene con una revelación y aunque lo fuerce a Ciro, todavía no estaba entregado a Dios, por lo tanto no violaba ninguna libertad, Ciro. De paso me pregunto, porque todos somos esclavos hijos de Dios. ¿No sería ese momento cuando Ciro descubre la profecía? Puede ser. ¿De él? Puede ser. Porque después en Crónicas correcto. Dice él. Que él mismo dice que él lo leyó y entonces ahí cambia todo a su mente. Por ahí eso fue lo que hizo Miguel, que le dio que justamente, ¿qué significa Miguel? Es la pregunta, ¿quién es como Dios? Y no tenemos ahora tiempo para la revelación de Dios. O sea, es Jesús. Miguel es Jesús, que ha sido la revelación de Dios, y esa revelación le muestra a Ciro el plan. Claro, nosotros decimos también, la batalla es una batalla mental que se estaba jugando en
en la cabeza de Ciro. Y no era ninguna batalla de física, pistola, ni de fuerza, espada, ni nada por el estilo. sino que es la batalla mental Sí. que así libra las batallas Dios. Correcto. Y así conquista. Correcto. Que es verdadera conquista. Cuando se conquista por la fuerza no conquistas nada. Y que es la batalla realmente, o sea, la principal en la humanidad. Es una guerra mental con respecto a quién es Dios, como dijimos al principio. De eso, o sea, el efecto, la consecuencia de eso se manifiesta tal vez en violencia, en agresividad, en todo lo demás, pero realmente la batalla principal es aquí, es en la mente. Claro, ahora vos fijate, qué interesante esto, porque ¿cuál era la batalla? ¿Sobre qué era? Era entre Dios que era lo que se proponía con Ciro, que sea un instrumento de libertad, y Satanás se proponía con Ciro que sea un instrumento de opresión, de esclavitud. Y entonces, en el resultado de la victoria vemos quién ganó, que ganó Dios. Correcto. O sea, porque al final Ciro dio libertad al pueblo, ¿no? O sea, esta historia me es muy interesante. No, y que lo que va a decir es que los reinos, creo que lo mencioné ahorita, pero los reinos no son reinos físicos, sino son reinos mentales. El reino de Dios y el reino de Satanás para mí también son mentales, que se manifiestan en lo físico, porque tanto si nosotros estamos viviendo bajo el reino de Dios, se va a manifestar en lo físico, en el amor, en cómo hacemos. Y el reino de Satanás, que también se establece en nuestra mente, se manifiesta también en todas estas acciones de rebeldía, de muerte, de asesinato, de mentiras, todas esas cosas que trae, Ahora, que todo está en nuestra mente. Por eso para mí es tan importante lo que Jesús dice: dame, hijo mío, hoy tu corazón, porque ahí está todo. Y si Satanás tiene dominio de nuestra mente, también nuestro corazón, se va a manifestar de eso también. Y por eso son reinos espirituales. O sea, el reino de Dios y el de Satanás son reinos espirituales manifestados en el realm, no sé cómo se dice, en el mundo físico. Ahora, si nosotros no hubiéramos visto reinos físicos, no entenderíamos lo que es un reino espiritual. Y por eso tenemos Dios parte con un reino físico, Israel, una nación y todo eso, para que por medio del proceso de crecimiento de esa nación, nosotros podamos ir descubriendo por referencia qué es lo que pasa en el mundo espiritual. Eso. Porque somos materialistas, sin Dios somos materialistas y no podemos entender lo espiritual. Y Dios tiene que partir entonces con manifestaciones físicas para que podamos entender lo espiritual. Y yo creo que aún ahí no entendemos muy bien lo que pasa en el mundo espiritual, porque estamos limitados por nuestro estado físico. O sea, no podemos entender lo que pasa allá. No somos espíritus. Somos condicionados por nuestro... Correcto. Nosotros tenemos espíritu y podríamos entender eso, pero estamos recién redescubriendo en la medida que nos empezamos a someter al espíritu de Dios. Ahí podemos entender lo espiritual. Si no, no lo entendemos. Correcto. Y por eso Pablo decía, el que no tiene el espíritu no entiende estas cosas. Es solamente entiende lo material, pero no entiende lo espiritual. Está tremendo y lamentablemente no tenemos mucho tiempo, pero quiero hablar de dos cositas más que justo tienen que ver con el espíritu que estaba mencionando. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, que mencionamos al principio, porque este también confirma que el Satanás, que en este caso es el dragón, está actuando a través de los gobernantes y religiones del mundo. No solamente el mundo político, sino también el mundo religioso. Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 8. ¿Quién lo lee? Vi entonces que del mar subía una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cuerno tenía una diadema y sobre cada cabeza llevaba un nombre blasfemo. Ok, páralo ahí, para hacer una aclaración. Los cuernos tenían coronas en las cabezas. La palabra en el griego para corona es diadema, que es la corona de un rey. Evidentemente, estos cuernos son reinos, son reyes, son gobernantes, políticos. Son poderes políticos. Y obviamente las cabezas hablaban nombre de blasfemia. ¿Qué es blasfemia? Según Juan 10, acusaron a Jesús de blasfemia porque él se hacía pasar como por Dios, o sea, tomaba la autoridad de Dios. En otras palabras, cualquier persona que quiere reemplazar a Dios y toma esa posición, está blasfemando. Para mí, o sea, esto nosotros decimos, alguien que dice yo soy Dios. No, es alguien, esto va a ser un poco categórico lo que voy a decir, pero es alguien que controla. Correcto. O sea, porque el único que puede controlar es Dios. Cuando nosotros queremos controlar gente, entonces nos ponemos en el lugar en nombre de Dios. Correcto. Para mí, y esto obviamente no es el tema, pero para mí esto está representando, ¿cuántos cuernos habían? 10 cuernos. 10 cuernos. Está representando 10 poderes políticos y está representando 7 grupos religiosos. En mi opinión, puedo estar equivocado, pero eso no es el tema ahora. Ajá, sigue leyendo. La bestia que vi parecía un leopardo, aunque sus patas eran como de oso y su boca como boca de león.
El dragón le dio a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Y vi que una de sus cabezas parecía estar herida de muerte, pero esa herida mortal ya estaba curada. Toda la tierra estaba fascinada y se fue tras la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia y decían, ¿quién hay como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le permitió a la bestia hablar con arrogancia y proferir blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar su nombre, su tabernáculo y a los que viven en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La adoración todos los habitantes la adoraron. La adoraron todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Esa está bien traducida. Muy bien. Esa versión. Aquí, interesante. El dragón, sabemos que es Satanás porque lo menciona Apocalipsis 12, ¿no? Le da su autoridad a este poder. Que lamentablemente creo que fallamos en la exégesis o en la interpretación de esto, porque a veces decimos que esta bestia completa es un poder religioso. Porque nos dejamos llevar porque una de sus cabezas tuvo la herida mortal que fue sanada. Y decimos, eso es una cabeza. Correcto. O sea, es de las 7 cabezas que tiene, esa es una. Que evidentemente para mí indica muy claramente que son 7 sistemas religiosos y uno de ellos es ese que tuvo la herida mortal y fue sanada. Claro, ahora, ¿en qué está basado esos sistemas religiosos? ¿Por qué esos sistemas religiosos son una bestia? Porque controlan. Claro, y es porque tienen tergiversada la visión de Dios. Correcto. Porque tienen un Dios tergiversado. Y por medio de la fuerza, entonces tratan de llegar a los objetivos. Correcto. Y por eso blasfeman. Fíjate que blasfeman. Y yo había escrito acá que blasfemia, según Juan 10, yo puse, es un falso Dios. Porque yo me estoy poniendo en lugar de Dios. O yo estoy representando un Dios que no existe. Un Dios falso. Y por eso actúo de acuerdo a ese Dios. Correcto. Que tengo en la cabeza. Entonces, fíjate que se le da autoridad. O sea, Satanás le da su autoridad y su poder a este sistema. Todo el mundo lo adora. Y fíjate que 2 veces, en el versículo 5 y en el versículo 7, dice, se le permitió. Ahora le hago la pregunta. ¿Será que Dios dice, bueno, ya llegó el tiempo, ya tengo que darle permiso? Según lo que hemos estado estudiando aquí, ahora me vino hasta la mente, no creo que funcione así. Yo creo que en este momento la gran mayoría de los habitantes de esta tierra van a tomar su libertad para seguir esta bestia, que es lo que dice. Y al decidir seguir esta bestia, ¿a quién le están dando control? A Satanás. Al dragón, que es Satanás. Y por eso en este momento dice que no solamente tiene autoridad y que se le permite hacer guerra contra el pueblo de Dios, pero también los vence. Los conquista. No porque Dios no quiere intervenir, sino porque los seres humanos están tomando la decisión de darle todo su poder y toda la autoridad de este mundo a este sistema. Y entonces, y dice que es por 42 meses. Y para mí esto no es un tiempo, y esto no tengo que estar de acuerdo, no es un tiempo que Dios necesariamente determina, aunque sí puede ser un límite que Dios está poniendo. Tú vas a tener control hasta este momento. También puede ser que Dios ya sabe cuánto tiempo va a durar esto. 42 meses son 3 años y medio. Claro, pero lo que pasa es que tiene también un paralelismo con el ministerio de Cristo, que fueron 3 años y medio. Entonces, esta bestia reclama o profesa ser seguidora de Cristo. Eso es lo más tremendo. O sea, entonces justamente está imitando a Cristo en todo. Está tratando de imitar en la forma, no en la esencia. Al contrario, en la esencia está haciendo lo de Satanás. Pero justamente eso es lo que hace Satanás, siempre engañar y hacerse pasar por Cristo. Y por eso, resumiendo esto, lo que tú dijiste ahorita, Sammy, viste que a veces si hacemos cosas buenas somos hijos de Dios, cuando hacemos cosas malas somos hijos de Satanás. Pero evidentemente el dragón actúa detrás del sistema religioso. O sea, está muy claro aquí. Sí. Y el sistema religioso, justamente que el dragón le da autoridad, es uno que habla como cordero, pero esta vez es un dragón vestido de cordero. Claro, es más, si vos le preguntás a esta bestia, le preguntáramos,
¿cuáles son los objetivos? Posiblemente los objetivos son los mismos objetivos de Cristo. O sea, los objetivos son salvar al mundo, son traer paz y todo eso. La pregunta es cómo llegar a... Y ahí está lo sutil, porque cómo llego a los objetivos es lo que determina si soy bestia, seguidor de la bestia o seguidor del cordero. Y eso se ve en la segunda bestia de Apocalipsis 13. ¿Qué métodos usa la segunda bestia de Apocalipsis? La fuerza. O sea, es evidente. Entonces, el dragón es Satanás, la bestia obviamente son los gobiernos y las religiones, o estas 7 religiones, y se le permite, en el griego, permitir en la palabra didomi, que significa otorgar, dar, conceder o dejar tener. Volviendo al punto, Dios tiene que respetar la libertad de los seres humanos y tiene que dejar que nuestras decisiones lleven a las consecuencias que tomen. Pero dentro de todo este conflicto cósmico, hay unos límites, hay ciertas cosas que Dios no puede permitir. Por ejemplo, Dios no podía permitir que la raza humana se autodestruyera antes de que Jesús llegara, porque Jesús tenía que nacer. Y no podía permitir que el ser humano se autodestruyera. Y justamente yo creo que una de las especialidades de Dios es salvar. Y para poder lograr ese objetivo, salva a seres humanos. Por ejemplo, hablamos del diluvio. No porque a la fuerza, pero Noé y su familia decidieron creer a Dios y se salvaron. Y a través de Noé se vuelve a repopular la tierra, y a través de Noé viene el Mesías. O sea, hay cosas que Dios... Bueno, es lo que pasa en la segunda venida de Cristo. O sea, la segunda venida de Cristo, Dios interviene en la tierra antes que se autodestruya. Correcto. No viene para destruir la tierra. Viene a salvarla de nosotros mismos. Pero nosotros pensamos que le atribuimos a Dios que en la segunda venida viene a destruir la tierra. No, viene a salvar la tierra de la autodestrucción que está provocando el ser humano dirigido por Satanás. Y de hecho, cuando tuve, y en Daniel 2, que estaba ayer hablando con los muchachos, esa roca cuando golpea, que lo que hace es que desarrolla el reino y todo prospera. No es como que, aunque sí causó destrucción, pero ¿qué fue lo que destruye la segunda venida? Es todo lo malo, todo lo que es negativo, todo lo que viene con el pecado, todo lo que era el reino de Satanás, todo eso queda destruido. Pero es para qué? Con el objetivo de reconstruir toda la tierra. El propósito de Dios es bendecir, reconstruir, restaurar, pero también eliminar aquello y perdóname, de acuerdo a esta visión, yo no creo que en la segunda venida de Cristo Dios viene a destruir. Queda todo, o sea, lo que Dios hace es salvar antes de la destrucción que va a provocar el pecado, salva a su pueblo y saca a su pueblo de esa destrucción, que son los vientos que están, hay un desquicio ya ecológico incluso, que entonces ese desquicio Dios lo deja, porque ahora saca a los salvados y se los lleva. Claro. Y entonces simplemente deja que la tierra coseche las consecuencias de lo que están haciendo los que estaban gobernando la tierra. Sí, pero lo que me refiero es que, ¿sabes? Hay una destrucción. No estoy diciendo que viene de él, pero Dios quiere destruir nuestra vida, todo lo malo. Correcto, sacar lo malo. No estoy hablando de las personas, sino estoy hablando de, volvemos a lo mismo, el reino, esos reinos son qué cosas, son en nuestra mente. Todo lo que trae Satanás, eso es lo que Dios quiere destruir y va a destruir todo eso. No estoy hablando de personas, de animales, de cosas físicas. Estoy hablando de que viene a destruir esos reinos que tienen que ser destruidos completamente. Sí, y tal vez, no sé, tal vez la palabra no sea destrucción, tal vez es quitarle el poder o el control satánico que el dragón tiene sobre estos reinos, quitárselo, porque Jesús ya venció. Le va a quitar ese poder a Satanás y ahora él va a rule, va sobre todo los reinos. Pero hay que eliminar, no es que se queda con él y sigue existiendo, es que yo no tengo ningún problema con ver de que se destruye el mal. Correcto. Para mí eso no veo nada malo. Yo a lo que voy es que el acto es como el acto de Dios es salvífico. O sea, y por supuesto, Dios destruye cosas materiales, no destruye personas. Ahora, si yo decido quedarme dentro del gobierno, de los principios del gobierno de Satanás, como esos principios son autodestructivos, entonces eso al final Dios deja que yo coseche las consecuencias. Muy bien, vamos rapidito a terminar con esto, los límites y parámetros que existen en el conflicto, que nosotros vamos a ir terminando. ¿Quién puede leer Marcos 9:29? Y Marcos 6, 1 al 6. Actually, vamos a leer primero Marcos 6, 1 al 6. Este está muy interesante. Límites y parámetros que existen en este conflicto. ¿Quién los estipula?
¿Por qué y cómo? Marcos 6, 1 al 6. Marcos 6, 1 al 6. ¿Qué lo lee? Dale, Jenny. ¿Yo? Jesús salió de allí y vino a su tierra acompañado por sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y preguntaban, ¿de dónde saca tales cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que se le ha concedido y estos milagros que sus manos han realizado? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban por él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su misma casa. No pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos, poniendo las manos sobre ellos. La incredulidad de aquella gente le causaba asombro. Muy bien. Entonces, Jesús, en la profecía que dice Isaías, vino para darle vista al ciego, para liberar al prisionero, para que el cojo ande, para hacer milagros, para sanar. Pero en Nazaret Jesús no pudo sanar. ¿Por qué? ¿Qué límite tuvo Jesús para poder sanar en su propio pueblo? La incredulidad de la gente. O sea, nuestra falta de creencia le pone límites al poder de Dios. Es impresionante. O sea, limita el accionar de Dios. Correcto. O sea, Dios quiere hacer cosas lindas, cosas grandes, pero mi incredulidad hace que no pueda experimentar eso. Y no lo vivo. ¿Qué otro límite? Marcos 9:29. Esto creo que fue la transfiguración, cuando Jesús baja y sana al nene que estaba endemoniado. ¿Qué dice Marcos 9:29? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Muy bien. Evidentemente hay algún límite, hay algunas cosas que solamente con la oración y ayuno pueden ocurrir. Según eso está diciendo, si lo tomamos literalmente como está aquí. Esos son unos límites, pero el límite que más me dejó de día, vamos a Génesis capítulo 3, es este. Y esto para mí habla de lo grande, maravilloso y tremendo que Dios es. Génesis 3:15, ¿qué dice? Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre tu descendencia y tu descendencia, entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Muy bien. Aquí dice, cuando Adán y Eva pecan, Jesús está hablando de las consecuencias a Adán, a Eva y a la serpiente. Y a la serpiente le dice, yo voy a poner hostilidad. Voy a poner enemistad entre Eva y Satanás. Entre los seguidores, o sea, los hijos de la semilla de Satanás y la semilla de Eva. Esta palabra hostilidad en el hebreo es oposición, apatía y animosidad. Y para mí esto fue lo que yo escribí, que tal vez ya ustedes lo sabían. Pero ¿qué hace Dios para salvar al ser humano del control satánico? Porque el pecado es como un virus que una vez entra, lo que hace es que toma control total de tu cuerpo. Eso es lo que el pecado hace, hasta que te lleva a la muerte, a la destrucción. Dios pone hostilidad, una enemistad, esta apatía entre... Es como que esta guerra literal entre el bien y el mal, que todos tenemos. No, tú puedes ser el ateo más grande del mundo, tú puedes no creer en Dios, pero dentro de ti existe esta cosa. O sea, naturalmente está la hostilidad. Correcto. El acto sobrenatural es que esa hostilidad, que tengamos una inclinación hacia Dios cuando tendríamos que tener hostilidad. Correcto. Y esa es la semilla. Exacto. ¿Qué Dios tan bueno que no deja que Satanás y el pecado tengan control sobre nosotros completos, sino que pone esta enemistad? ¿Y qué es enemistad para mí? Eso que Dios pone es su espíritu. Claro. Y esto a mí fue lo que me voló la mente, porque Pablo lo confirma. Pablo en Efesios dice que el momento en que creemos, Dios nos dio ¿qué? Su espíritu. Perdóname, y es el espíritu, justamente que dice Pablo, el que hace guerra con la carne. O sea, nuestra carne quiere hacer todo lo malo, quiere creer todas estas mentiras de Dios, y el Espíritu es el que nos revela quién es Dios, la realidad de Dios, y el que nos ayuda a obrar el fruto del Espíritu. Para mí esto fue impresionante y revelador, porque no había nunca conectado la hostilidad que Dios puso en Génesis 3:15 con su Espíritu. Pero te iba a decir algo, Joel. No, y la pregunta es, claro, esto no tiene explicación total, pero ese no es el mismo Espíritu que Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es el Espíritu de Cristo. Por eso Jesús decía que tenía que morir. Y alguien puede decir, pero acá todavía Jesús no había muerto, ni había llegado, ni había entregado. Es que
en función de lo que Jesús iba a hacer, Dios nos entrega el Espíritu de Cristo desde antes, porque dice que Jesús hizo esa entrega de espíritu desde antes de la fundación del mundo, porque dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Justamente es la vida de Jesús en nosotros lo que pone esa enemistad. Es lo que Cristo iba a hacer en el futuro, que Dios ya lo pone como una enemistad, lo pone en una semilla. Nosotros ahora tenemos una experiencia mucho más profunda, o podríamos tener, que la que tuvieron los profetas del Antiguo Testamento. Claro. Porque tenemos la revelación de Jesús, sabemos quién es Dios, o sea, tenemos la revelación completa de Dios en Jesús, y eso hace que ese espíritu, esa semilla que Dios nos pueda usar muchísimo más que lo que usaba antes en el Antiguo Testamento, ¿no? Y aparte de que el Espíritu, según dice Pablo, es la garantía de la victoria. De la salvación. O sea, desde el mismo principio, Dios ya había establecido que la victoria estaba asegurada. Y esto también nos pone, porque si nosotros no tuviéramos ese espíritu, no podríamos relacionarnos con Dios. Correcto. Porque tendríamos enemistad. Entonces, el espíritu es el perdón. Cuando Dios nos perdona, es para darnos su espíritu. No es un perdón legal decir, claro, no pasó nada. Sí. No, me da el espíritu para que se restablezca la relación con Él, porque si no, no tengo relación. Esa persona que dice, yo me arrepentí y pedí perdón y Cristo me perdona, pero sigo viviendo en enemistad para con Dios, esa persona nunca tuvo el perdón. Nunca porque el perdón no es un acto legal, el perdón es una transacción que hace Dios para que volvamos a relacionarnos con Él. Y es a través del Espíritu. Y por eso vamos a terminar leyendo Gálatas 5, 16 al 24. Y mira qué hermoso lo que dice Pablo aquí. Gálatas 5, 16 al 24. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen, fíjate la palabra, no sé qué dice la versión de ustedes, en el versículo 17. Se opone al Espíritu, ¿no? ¿Se opone al Espíritu también? Se oponen entre sí. Muy bien. Dice, y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Esa es la enemistad. Se opone al mal, es el Espíritu. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados, fíjate qué interesante, es el resultado. ¿En qué versículo estás? En el 19. Okay. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles los que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos a otros. Que en la enemistad, dentro de todo este gran conflicto que existe en el bien y el mal, ya Dios había orquestado que nos iba a dar de su espíritu, o su espíritu, y su espíritu es la garantía de que el mal no va a tener dominio sobre nosotros. Punto. No va a tenerlo. Y por eso el Evangelio son buenas noticias. De que el mal no va a triunfar. Las tinieblas nunca vencen a la luz. La luz siempre triunfa. Siempre. Y por eso no importa qué situación estés pasando ahora mismo en tu vida, tal vez estás viviendo un momento de mucha tiniebla, recuérdate que tú tienes el Espíritu de Dios en tu corazón. Dios puso esa enemistad ahí para que tú pudieras ser atraído a Él, porque Dios ya sabía que el pecado iba a crear algo mal en nuestra mente, que no vamos a querer ir a Dios. Pero como tienes ese Espíritu, cuando Dios te atrae con su amor, porque la Biblia dice que Dios nos atrae con cuerdas de amor, vas a ser atraído a Él. Jesús te va a arrastrar cuando Jesús sea el centro de todo. Así que nada, al final del día el mal va a ser vencido. Amén. Y esa es la buena noticia. Bueno, vamos a cerrar con una oración. Joel, ¿pudieras terminar con oración, por favor?
Querido Señor, gracias porque podemos ver que has hecho todo para que nosotros podamos estar contigo, que no hay nada que dejaste, Señor, al azar. Hay todo un plan. Y Señor, si bien nosotros no entendemos todo, comenzamos a entender muchas cosas. Y queremos pedirte hoy que queremos darte permiso para estar de tu lado. No queremos estar del lado del mal. Sí. Queremos, Señor, que tú nos llenes para que el fruto del Espíritu se manifieste en nuestra vida y que podamos entonces hacer que tu reino crezca aquí en la tierra. Gracias, Señor, por todo, y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, antes de retirarnos, queremos recordarles rapidito que este verano, en julio, tenemos nuestra Escuela de Discipulado Orgánico en España y queremos ponerte aquí el website, el link donde puedes ir para inscribirte y conocer más información sobre este evento. Si no sabes lo que es, ahí puedes encontrar lo que es, y si no has estado experimentando un discipulado orgánico, te digo que es un evento que va a transformar tu vida. Esto va a marcar un antes y un después en tu caminar espiritual. Así que te invitamos a que te unas a nosotros. El cupo es limitado, así que inscríbete lo antes posible. Y si tienes alguna pregunta que nuestro website no conteste, escríbele un correo electrónico a Jennifer Sanabria, que es nuestra secretaria, y ella, como todos los años, va a contestar cualquier pregunta que tengas. Gracias por estar con nosotros en otra edición de Estudiamos Juntos, y te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga.